Del 24 al 30 de octubre, agendate una vida de película. Llega la Semana Nacional del Cine y nos queremos ver. Encuentros para conversar y pensar en nuestro cine. Concursos de realización audiovisual. Exhibiciones bonificadas y gratuitas en todo el país. Entrá en Facebook y armá el plan que más te guste. Bueno, bienvenidos. Estamos en la Semana Nacional del Cine y Radio 1 Digital ha querido sumarse poniendo el tema del cine nacional sobre la mesa y para eso hemos planificado una serie de entrevistas y hoy le damos la bienvenida a Daniela Esperanza. Bienvenida al estudio. Daniela Esperanza es la directora y además la guionista de una película que se ha estrenado hace poquito y que lleva por título Rambleras, una película sobre 3 mujeres de diferentes generaciones que están a la búsqueda de afecto, por decirlo así, y también de su propia autoestima, su identidad, su lugar. ¿Qué recepción ha tenido Rambleras principalmente en el público? ¿Cuál ha sido la experiencia o las devoluciones que vos has tenido de ese encuentro entre el público y Rambleras? En general, positiva, ¿no? En general, muy positiva. Y debo decir que creo que a las mujeres les gusta más, ¿no? Hay mayoría. El público femenino sí, se ve más. Que creo que también es natural, ¿no? Porque, digamos, si tenemos 3 personajes femeninos, sí, seguramente. Claro. Y bueno, en general como positiva. Hay otras personas que de pronto comentando así en foros dicen no pasa nada, no. Pero bueno, creo que de pronto se pierden de lo que pasa, que es sutil, que lleva un tiempo desarrollar, que no busca como el efecto. Entonces, bueno, capaz que es como para espectadores que con un poco más de atención, no sé cómo decirlo. Eso te iba a preguntar. ¿Qué cosas de las que propusiste, digamos, en la película, vos ves que sí han sido captadas y qué cosas han quedado ahí que vos decís, qué pena que no lograron ver esto que yo quería que vieran? Claro, y el otro día, hace 2 días me pasó que me encuentro con una conocida del barrio, te dirían, es más, es como conocida de una señora que tiene un kiosco. Me dice, ay, mi hijo fue a ver la película, le encantó. Y yo, ¿pero qué edad tiene tu hijo? 17. Me dice, ¿sabes qué fue lo que más le llamó la atención que me comentó? Que yo no me había dado cuenta, dice la madre, es cómo ese postre que Patricia va haciendo, ¿no? Que vemos como capa a capa y que finalmente termina siendo muestra como la evolución de ella, digamos, personal. La madre no se había dado cuenta de eso. El hijo de 17, sí. ¿No? Lo cual es una buena señal, digamos. Claro, porque es como un detalle sutil, pero que de alguna manera va como marcando, ¿no? En la película al principio Patricia no llega al nivel de productividad que tiene que llegar de 70 postrecitos. 70 postres que quiere. El dueño de la roticería. Y al final como que ella va acomodando un poco su vida, como ella comienza como siendo muy responsable en temas económicos, en temas afectivos. Sí, incluso hay una primera etapa en que la misma preparación del postre es desaliñada, no es solo que no llega, sino que ni siquiera tiene como buenas ganas de hacerlo. No, está pendiente del celular, si mandar un mensaje o no, y al final, bueno, la vemos como empaquetando esos postrecitos. Y esa es como una de las tantas líneas sutiles que tiene. Jugando con la idea de los 90, de llegar a 90, claro, que le proponen después, que sí. Bueno, podemos llegar a más, digamos. Claro. Los personajes, ¿de dónde surgen? Los personajes surgen de varios lados. Por un lado, Felia está inspirada en una señora que me cuidaba a mí cuando yo era chica, que se llamaba Marina, que había venido de Valle. Y que era una mujer tan particular. Una historia muy particular, vos la contás en el blog y es realmente estupenda. No, ella era una persona, pero además una persona que empezó siendo empleada doméstica,
consiguió ahorrar de modo tal de poder cancelar La deuda con el banco hipotecario. Claro, esas cosas que vos decís, qué visión que hay que tener, qué esfuerzo, qué disciplina. Ofelia viene por ahí. Patricia recoge un poco conversaciones con una amiga en la Rambla, que fue una amiga que en una época éramos muy amigas y después como que nos dejamos de ver y nos vemos cada tanto, pues bueno, las vidas se van como apartando un poco. Y salió del cine llorando en el estreno, como muy emocionada, porque reconoció... Salió muy identificada. Sí, entonces Patricia tiene esa cosa de buscar donde no hay, ¿no? Como dice el refrán, ir a buscar pan a la ferretería. Y eso viene un poco de experiencias personales y de amigas. Y Jacqueline es como una especie de alter ego, como de conciencia, de hermana mayor, que también tiene sus... Sí, es un momento. Claro, a mí lo que me interesaba en particular era que los personajes tuvieran sus sombras, ¿no? Todos tenemos nuestro lado oscuro, entonces puedo ser una viejita amable, pero también puedo ser bien miserable, ¿no? Sí, creo que eso es una de las virtudes, entre otras, me parece a mí, del relato. Los personajes son creíbles, son vivibles, visibles. Creo que todos conocemos gente y experiencias de ese orden, de alguna o de otra manera, y eso permite una identificación muy fuerte, porque es una historia bien uruguaya o bien montevideana por algunas cosas muy centrales, como la Rambla, como otros aspectos, pero es una cosa donde la gente se puede identificar, ¿no? Cosa que quizás es dentro, me parece a mí, del panorama del cine nacional, ha sido una de esos momentos casi de buena sorpresa. Un libreto que recupera de una manera así, incluso narrativamente ágil, la forma de vida de los montevideanos y de un tipo particular de gente en términos de escala social, etcétera, que efectivamente la gente se puede identificar, la puede sentir muy suya, y efectivamente Ramblera se postula así, digamos, ¿no? Como una historia bien nuestra. Sí. ¿No? ¿Cómo fue la historia del libreto, de construir ese libreto? Yo ahí empecé, viene como de dos lados, ¿no? Por un lado yo había hecho Mala Racha, que es una película que son 4 episodios, 4 cortos, digamos, unidos por un narrador. Y el último, que para mí en Mala Racha, yo buscaba cuál era el cine que más me interesaba a mí dirigir, digamos. Y probé distintas cosas, distintas formas de dirección de actores. Ensayaste, digamos. Claro, yo dije, esta es la oportunidad, acá me voy a dar cuenta. Claro. ¿No? Inclusive hay gente que le gustó más la segunda historia que interpreta Mario Ferreira, y a mí me gusta más la última, que es Breve Historia de Amor, que transcurre en la Rambla y trata como de un desencuentro amoroso, y un desencuentro también, y un poco de mala suerte. Ahí Entonces, aparecen las bases de la posterior Ramblera. claro, de que eso surja, que eso se dé en ese entorno. Yo no he vivido cerca de ahí, pero siempre me atrajo mucho como visualmente y como sería energéticamente, por decir algo. Me gusta ir y sentarme ahí, ¿no? En esa zona. Sí, es una zona bien particular, ¿no? Claro. Por la amplitud, por un montón Del de cosas cielo, que tenemos ¿no? asociadas a, y Claro. los montevideanos en particular tenemos asociada a la Rambla, y es un lugar casi de referencia de la vida montevideana. Sí. De Y una a, u otra y a mí me manera. importa ver que ahí se ve el cielo como casi en toda su extensión, exagerando. Y uno camina por Montevideo para ver el cielo, tenés que hacer un esfuerzo. Sí, además no ¿no? se siente el cielo, y ahí se No. siente la amplitud. O sea, es una de Claro. Eh, Y después, perdón, tenía otra historia que yo trabajé antes, que se llama La ola que te revuelca en la orilla, que me encanta el título, pero la historia no dio. no. Que era una muchacha joven que se veía obligada a compartir la habitación de pensión con una mujer mayor, y entraba en una trama policial de estas, de gente que en la empresa donde trabajaba la chica hay como un ladrón entre los empleados, y ella como que se apropia de ese botín y luego son perseguidos, ¿no? Como el Sí, que sí. roba al ladrón, ese Exacto. tipo de trama. Y bueno, como que la trama policial no funcionaba, pero Jorge Goldenberg, que es un guionista argentino, me decía, algunas veces que yo lo conocí cuando estudiaba, ¿por qué no desarrollás más la historia entre la mujer joven y la mujer mayor?
¿no? Y entonces de por ahí empieza como a surgir el guión. Por momentos uno siente que el personaje de Ofelia casi merece una película en sí misma, ¿no? Porque es un personaje exquisito, lleno de matices dulces, también de los otros, ¿no? Porque puede ser muy negativa y muy agresiva en Sí, algunos casos, más allá de que después recule y diga, no, yo no sé qué pasó, no sé qué, y claro. arme de nuevo la macetita, Sí, sí, como sí. puede. Pero me parece que a veces uno piensa, ese personaje casi vale una película, digamos, en sí mismo. A mí a veces cuando me preguntaban, bueno, ¿quién es la protagonista? Es como que, por un lado uno dice, bueno, Patricia es el personaje que se relaciona con todos los personajes, ¿no? Porque hay otros que Jacqueline nunca se ve con Gustavo, Exacto. Gustavo nunca ve a Ofelia, Patricia los ve a todos, es como un personaje pivot de alguna manera. Pero Ofelia es la que abre la película, la que cierra la película, la que vemos como sus acciones se reiteran a lo largo de la película. Entonces me parece que es como un marco que, que tiene también como un peso protagónico importante. Y además la que tiene acciones más singulares, por decirlo así, porque por ejemplo los diálogos en el cementerio son realmente exquisitos. Yo no sé si los tomaste de algún caso real o fueron imaginados a partir de esta historia que vos contabas de... Claro, en realidad Marina, esta señora, tenía esa cosa de decir, ay, ¿qué hago yo acá mortificando a la gente? ¿Por qué Dios no me lleva y estoy con papá y con mamá? Y empezaba a contar todos los hermanos que había tenido. Entonces decía, Marina, basta, no te vas a morir ahora. No, bueno, pero si Dios me llevara ahora... ay, no. Era una cosa perpetua Sí, 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 cuando ella te quería referencia. como hacer sentir culpable, pues ella de repente te decía, ay, ¿por qué no haces esto? No, Marina, claro, ¿yo qué hago acá? Sí, Siendo sí, una el carga. viejo y querido psicopateo Total. básico, Sí, digamos. sí, sí. Y entonces, bueno, de ahí se fue como elaborando eso, ¿no? Eh, Vamos más atrás. La historia empieza hace mucho tiempo con Ramírez, Sí, en el ¿no? 2003. En el 2003 con un premio del FONA. O 2004. No, el FONA fue después, creo que fue en el 2005. El 2003 que me presenté a la beca de la Fundación Carolina y Casa de América, que era la primera edición de un curso de desarrollo de proyectos cinematográficos, que ya van por la 10ª, por Claro. supuesto, ¿no? Que la verdad fue una oportunidad increíble, una beca total, ¿no? O sea, te pagaban el pasaje, Sí, la sí, todo. estadía, el ticket del metro, El sueño del pibe hecho realidad. totalmente. 2 meses en España asesorándote, y a mí me acuerdo que me había tocado Senel Paz, el guionista de Fresa y Chocolate, y Fernando Castells, el del hijo de la novia, dos visiones bien distintas, pero bueno, muy rico todo, ¿no? Y en ese momento incluso te pedían un argumento, no te pedían un guión. Y me acuerdo que a mí me habían despedido en el 2002 de la Universidad Dort, que había trabajado durante años, y claro, no había trabajo en esa Exacto. época, Era el ¿no? momento de crisis Claro. de Uruguay. Y yo dije, no, yo no salgo a buscar trabajo porque no voy a encontrar. Y como que empecé a generar esa historia y ahí surgió la posibilidad de la beca y en ese momento dije, esto fluye. Esto es lo mío y Claro. además por algo ocurre justo en este momento. Sí. Toda una señal, digamos. Sí, de- sí. Y después Este es un gané el camino. FONA, o sea que los inicios de todo este proceso, en un principio fue muy fluido. En el FONA, ¿ya era un libreto? Sí, sí, ¿Y sí. era el libreto de la otra historia o era este No, libreto? este. Este libreto, Este. este era el... Este no era este en realidad, porque la otra vez me escribió Juan Carlos Rodríguez Castro, que era uno de los jurados, y me dice, ay, fui a ver la película, bueno, me gustó. No es el mismo libreto que premiamos, no, Juan Carlos, no. De No, todo el este tiempo que tiempo, pasó no puede claro, ser el mismo, sí. digamos. Y lo que pasaba era que la historia comenzaba como mucho antes, en una línea de tiempo. Es decir, nosotros veíamos como Patricia a la roticería le llevaba el pedido a Gustavo, que trabajaba en un local de informática cercano, ¿no? Un Toda poco la más hacia el evolución centro. de Claro. la roticería. Sí, y entonces fue decir, no, esto puede empezar más tarde, puede Claro. empezar más tarde, puede empezar más tarde. Y así fue que se fue como retrasando en el tiempo, que creo que también es habitual, que uno empieza como a escribir como muy, muy largo y muy desde el inicio, ¿no? Esas reescrituras, ¿con qué tuvieron que ver exactamente? Tuvieron que ver con todos los procesos de, pues digamos, uno lo puede resumir en, bueno, un trabajo de guión, simplemente, o un trabajo de guión de alguna manera que recibe todas esas experiencias que vos marcaste, como la de la beca, como otras que has tenido en torno a eso. Claro, por un lado,
para mí, por ejemplo, fue como muy importante en el proceso de Ramblera. Yo fui del 2004 al 2006, estuve en Cuba, en la Escuela de San Antonio de los Baños, donde estudié como directora de producción. Ahí estábamos siempre esperando temas de financiación, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que trabajar, voy a aprovechar este trabajo porque no tenía. Y allá me encontré con Eliseo Altunaga, que es un guionista cubano, que ha trabajado bastante con Andrés Wood. El chileno. Sí, Violeta, que se fue a los cielos, exacto, en su anterior Machuca. Y me acuerdo que empezamos como a charlar, así como uno docente, ¿no? Que estás ahí en el comedor, y es como que se enganchó me dice, pero no, contame la historia, porque él no leía lo que escribías, vos le tenías que contar. Y te empezaba a discutir, y te empezaba a discutir, no, que era terrible. Además te decía cosas, te diría que hasta groseras. Y yo decía, Eliseo, por favor, cuídate un poco, ¿no? Porque yo como que me aguantaba, pero en un punto me enojaba. Y la verdad que él como que me ayudó mucho a trabajar como al interior de la escena, ¿no? Así en charlas, ¿no? Yo como que callaba, tomaba nota, me enojaba, claro, y tomaba nota. Y entonces como que me abrió un poco la cabeza de lo que tiene que ver con acción dramática, como como la relación emocional entre los personajes y cómo pequeños elementos pueden marcar. Claro, ¿no? Siempre dentro de una cosa como muy, muy sutil que me interesa, ¿no? Que bueno, que hay gente que puede decir que no pasa nada. Sí, él es un especialista en esa sutileza, ¿no? Porque en Machuca era una cosa que puramente sutil, digamos, sí, excepto algunos datos externos muy fuertes. La relación de los chiquilines pasaba por gestualidades, por cosas muy pequeñas. Y acá en tu película también hay un juego muy fuerte de la gestualidad. Me asombró que en el blog, en la lista de películas que vos marcaste, hay 2 de Cassavetes, una de ellas es Rostros, sí, ¿no? Sí. Y hay una tendencia muy fuerte a el trabajo expresivo. Sí. ¿Cómo fue el trabajo ese con los actores? Yo soy bueno, por ahora me reconozco como. Exacto. María Elena Pérez, que interpreta a Jacqueline, decía, ¿no? que yo en el trabajo era como muy obsesiva, ¿no? Como que sabía lo que quería, ¿no? Yo hice un trabajo también en otro momento que estuve desempleada, tuve varios momentos desempleada. Me encontré con un libro de Judith Weston, que es una coach de directores norteamericana, que tiene un libro que se llama Dirigiendo Actores, Directing Actors, que ella propone una metodología de análisis del guión, ¿no? Ella dice, si usted no sabe de qué va su historia, no puede dirigir, ¿no? Y eso, la manera de llevar adelante el actor, claro, hacia dónde. ¿Qué es lo que estoy queriendo contar? Y yo filtré todo Rambleras por esa metodología, que es como relativamente sencilla y toma mucho de Stanislavski, ¿no? No es que haya inventado nada, me parece, pero bueno, esa cosa norteamericana práctica de 3 pasos para hacer esto. Claro, capaz que tenés que leer 2 libros, ellos son 3 renglones. Exacto. Y entonces, como que me importaba mucho trabajar el vínculo entre los personajes, el vínculo previo. Nosotros, por ejemplo, ensayábamos escenas improvisadas, cómo Patricia y Jacqueline se habían conocido siendo vendedoras en una casa de prendas de cuero para extranjeros, y cómo Patricia estaba absolutamente fascinada porque había venido un chico de un canal por un tema de canjes de unas camperas de cuero, ¿no? Entonces, claro, eso a mi modo de ver le genera como un vínculo a los personajes, ¿no? Sí, por lo general incluso una de las máximas de los libretistas, usted tiene que tener toda la historia, el personaje tiene que estar completo. Sí. Si usted lo pone en escena completa no es otro punto, usted tiene que saber todos los detalles. Yo definí a qué liceo habían ido cada uno de los personajes, dónde se habían conocido, lo escribí todo, se lo pasé a los actores, les pedí que lo leyeran. Por ejemplo, también trabajamos Jacqueline Juanca, ¿no? Que son pareja en la película, planteando que se habían conocido porque en realidad Juanca había sido amigo del hermano de Jacqueline y siempre le había gustado Jacqueline, pero era la hermana menor del amigo y no. Y años después se vuelven a ver en la cafetería de un sanatorio porque van a ver a un primo de Jacqueline que está muy grave, que también era amigo de Juanca. Y hacen como esa improvisación, en ese momento los dos están separados de distintas relaciones y comienzan a salir, ¿no? Entonces como que ese tipo de trabajo me parece que es bien rico, ¿no? Y después sí, a la hora me gusta que respeten el texto.
Claro. No, está todo bien, ¿no? Vamos a improvisar cuando decimos improvisar y cuando después, tenemos un texto. claro, ¿no? Porque hay diferencias, ¿no? A veces... matices de claro, 2 palabras más, 2 palabras menos. había Pueden ser, una frase con Ofelia, no sé si me voy a acordar, que ella dice, tengo que, Nelly le dice, ¿y por qué no va a tomar mate a la vereda? ¿No? Y ella dice, no, a la vereda no. Pensar que me tengo que quedar acá encerrada a tomar mate pudiendo salir a la Rambla. Y en realidad la frase original era pensar que voy a tomar mate aquí encerrada pudiendo salir a la Rambla, que para mí era un abismo. Exacto. ¿No? ¿Qué era lo principal? Encerrada y entonces tomo mate o tomo mate encerrada. Claro, a veces el actor en ese grado de trabajo que tiene, de concentración, exposición, no siempre, y de cansancio, no le da para decir, ay, no, decímelo distinto. Porque es distinto. Es totalmente ¿no? distinto. Parece que no, las sutilezas son... Claro. No, además estaba pensando, la gente puede pensar, bueno, parece un juego demasiado excesivo andar pensando cómo se conocieron, cómo hicieron, pero todo eso repercute de alguna manera en lo que los actores van a hacer, Claro. digamos, en cómo llevan adelante el personaje, cómo se apropian y cómo lo hacen transcurrir. El casting, ¿cómo fue? El casting fue exhaustivo. Pobre Vicky Rodríguez Cartagena, que interpreta a Patricia, hizo 5 pruebas de casting. Hay que tener mucha paciencia. ¿Ya? Primer- 5 pruebas diferentes. Sí, En 5 momentos, en Sí. 5 etapas diferentes. Exacto. Por ejemplo, lapso de tiempo. una semana, ¿no? O sea, primero trabajé con Bruno Aldecosea como director de casting, que él me iba mostrando pruebas que grababa con distintos actores para distintos personajes, donde él hacía, bueno, el partener y una improvisación. Y ahí ya íbamos como viendo, como preseleccionando posibles Patricias, posibles Jacqueline, ¿no? Después entraba yo a dirigir y le enviaba una escena a, suponete, 5 Patricias, ¿no? Una escena no exactamente de la película, pero bueno, media ahí, con antecedentes, bueno, Patricia es así, Por lo menos con asá. ese personaje. Claro, vive de tal manera. Y entonces, bueno, le pedía que presentara esa escena y tenía otra persona que hacía como la contraparte, ¿no? Y ahí yo empezaba como a pedirle cosas, ¿no? Decir, bueno, hagámosla de esta manera, hagámosla como si sucediera tal cosa, así un poco en Stanislavski. Y ahí lo que más me importaba ver era si me registraba, digamos, Sí, si se vos- dejaba dirigir. Una de las cosas interesantes, hay una declaración tuya en algún momento donde vos decís, el casting no es para los actores, Sí, es para ver si yo me llevo bien con los actores. sí, si se dejan dirigir, Claro. ¿no? Porque está ese tema, yo digo, por ahí contaba, ¿no? Yo he estado con actores que son excelentes, que no ha resultado un trabajo así satisfactorio, pero porque creo que no se han dejado dirigir. Que Nos han dejado conf- seducir para Claro. poder llevar adelante esa historia en particular. Exacto, no han confiado en mí. Claro. No. Porque en verdad se trata de eso, de la historia va por acá, esto se siente de esta manera, y trato de seducirte para que vos sientas esto. Si podés, vamos juntos, si no, Claro. es un problema. ¿Y cómo fueron 5 pruebas? Es decir, Entonces, ¿por qué no te fueron satisfactorias o qué pasó? no, entonces yo, por ejemplo, hacía esa primera prueba, después le decía, bueno, ¿podemos hacer otra? Y a todas les planteaba, mira, este casting yo no sé, yo lo que te pido es si vos tenés media hora de tiempo, seamos puntuales, querés venir, querés probar una escena, trabajar un poco, perfecto, yo todavía no estoy decidida, ¿no? Como para también el respeto ese al actor, Exacto. que no está como a merced de no sé De- quién, claro. ¿no? Entonces después hicimos como otras escenas. Después empezamos a hacer, dentro de esas 5 están las duplas, a probar Patricias con Jacquelines, ¿no? Porque es el casting A ver con quién se de lleva con quién, vínculos. porque en definitiva Claro. eso es clave en la película. Sí, y a mí me pasó que había una actriz que me parece una muy buena actriz, que era una primera opción de Patricia, que al juntarla con Jacqueline, No con rendía lo mismo. María Elena Pérez, había algo que se apagaba, que se anulaba, que... Que no fluía como debía fluir. Exacto, y fue como duro decirle a ella, duro para ella sobre todo, ¿no? ¿Sabes qué? No, esto no funciona.
Pero bueno, yo creo que si uno lo va llevando como de una manera honesta, el casting así, bueno, la persona puede entender que, ¿De ¿no? qué va este juego Claro. de elegir gente para ciertos roles? Sí, entonces, por ejemplo, con Vicky hubo como unas primeras escenas, unas segundas escenas, unas escenas con Jacqueline y alguna más, Claro. con otros personajes, Sí, era como ir escalando en situaciones y Claro. no pensar, sí, sos vos, está. ahí. claro. Como sea, sos vos. Sí, y lo mismo pasó, Jacqueline Juanca hubo, María Elena fue como de las primeras que elegí, pero incluso tuve otras Patricias y otras Jacquelines juntas, que también, como que buenas actrices, ¿no? Porque parece que si uno le dice que no a alguien en un casting es porque es mal Porque actor. no, en verdad, no te estoy jugando como actor. Claro, solamente que que, uno- para esto, en este Exacto. momento, no. Sí. ¿Y cómo llegan porque en verdad es una coproducción uruguaya-argentina? Sí. Y tenemos a Pauls y tenemos a la actriz Adriana que hace Eisenberg. Eisenberg. ¿Cómo llegan? ¿Llegan precisamente por algún Por requerimiento? coproducción, Por sí, coproducción. sí, es decir, cuando nosotros establecemos que queremos hacer una coproducción, ¿no? Justamente para reunir los suficientes fondos, es decir, cuando uno hace una coproducción, el Instituto de Cine Argentino te da cantidad de dinero que es para gastar en técnicos, actores y servicios argentinos. Ya está dispuesto de esa manera. Es así. Entonces nos toca. Hay algunas películas que han logrado como escabullir eso y no sé cómo hacen. No sé, me hubiera gustado saberlo. Pero bueno, a nosotros nos tocaban 3 técnicos argentinos y 2 actores argentinos. No viene una plantilla, viene simplemente un conjunto de cargos. digamos. Exacto, ¿no? Incluso nosotros en un principio, por ejemplo, con los técnicos pensamos que podría ser dirección de arte, después lo cambiamos a montaje, también fue continuidad, sonido, eso como que se negocia un poco. Y nos parecía que los roles que podrían ser eran esos 2 en términos de practicidad, ¿no? Y ahí en realidad no hubo casting en Argentina, sino como muchas sugerencias de la productora argentina, ¿no? Podrá ser fulano, podrá ser mengano, mirá, también encontrar una persona que estuviera como afín a este proyecto. Exacto, Es toda una serie toda una de... serie de eventos que no es tan simple como Claro. elegimos de un book y decimos esta foto, me Exacto. gustó. Y entonces, bueno, después fui a Buenos Aires a hablar con cada uno y a ver un poco, ¿Cómo fue esa recepción de ellos? Porque efectivamente parecen muy metidos y muy bien incorporados. Sí, en el ellos trabajo. como que, no sé si le pasa a todos los actores argentinos o qué, pero sí me saca, ay, Montevideo, qué divino Montevideo, ay, los uruguayos, Si es ahí, qué voy. divino. Claro, como que creo que les entusiasmó como la idea, como del proyecto en general, más allá de la historia, bueno, que les puede haber gustado, pero me parece que el atractivo mayor era venir a rodar acá. Igual ¿no? lo que hace Eisenberg con el personaje de Ofelia es Sí. maravilloso. Y además... Digo, Paul está remedido en su papel, Sí. que efectivamente es ese. Sí, no sale del auto, pobre. No sale del auto y tiene que hacer esa cosa de yo. Sí, ¿no? sí, sí. Pero el papel de Eisenberg es realmente. Sí, y toda la composición, caracterización que ella caracterización. tiene. Yo me acuerdo en el preestreno que ella estaba totalmente diferente para que se notara toda la diferencia. Que Claro, efectivamente, pero ¿no? que además ella es Era así. un juego de caracterización. Es como una mujer muy coqueta, muy seductora, ¿no? Y yo pensé que iba a ser un problema para ella, como Hacer ese papel. afearse, envejecerse. Sí, estar casi Sí. temblorosa o Para mal. nada, para nada. Incluso yo veo en clips de edición, ¿no? Antes de... Ella está, por ejemplo, parada en el cementerio, así, con la manito apoyada en el nicho, como esperando la Claro. acción, y yo escucho que dice, la columna, y se encorva, ¿no? Y arranca así, porque claro, ella en realidad Exacto, tiene otra postura. Tiene otra postura. Sí. No es esa viejita que se No. ve, no tiene nada que ver con esa Nada que señora ver. mayor deteriorada que tiene que ser ayudada a cruzar. Totalmente por ejemplo. dependiente. Totalmente dependiente, no tiene nada que ver. Sí. Y además pasó un frío. Yo la verdad me saco el sombrero porque no se quejó. O sea, cuando ella está ahí intentando cruzar la Rambla, es mayo. Claro. Ella está con No un es el mejor batoncito, momento. 8 de la mañana. Y le decía, vamos otra. Y claro, tienen años de Sí, carrera profesional, ¿no? Exacto, de trabajo, y de un amor especial también por esa Sí, actividad y lo llevan adelante. ¿Vos empezaste? ¿Cómo empezaste?
Porque, a ver, vos fuiste a estudiar a San Antonio de los Baños. Sí. ¿Ese fue el primer contacto con estudios de cine o fue...? Sí, porque yo estudiaba fisioterapia. Ah, Había mirá. hecho 3 años de fisioterapia. Como buen Sí, artista venís de donde no tiene nada que ver. claro. Cuando yo hacía liceo había que decidir si científico, Sí, sí, no, uno tiene que decidir cuando humanístico. tiene 18 años y no sabe Claro. ni qué va a hacer la semana que viene, difícilmente sepa qué Sí. quiere hacer el resto de su vida. Claro, entonces me acuerdo que hice científico porque me gustaba Jacques Cousteau, imagínate, Sí, ¿no? sí. Un desastre. Eso empezaba mal. Claro, después biológico, después medicina, veo sangre y me caigo. Entonces dije, bueno, fisioterapia, porque me gustaba lo corporal, ¿no? Pero me gustaba mucho el cine. Mi padre era actor y se pasaba, y además era un cinéfilo, y entonces es como esa gente que de chico la madre lo dejaba en el cine con los hermanos, que lo cuidaba poco menos que el portero, Claro, sí, y veían sí. 3 películas Tres, cuatro seguidas. películas Sí, seguidas, después lo sí, iban sí. a buscar. Y me gustaba mucho, y bueno, no. Y había hecho algún curso de cinemateca, de apreciación, iba al fotoclub, pero en aquel entonces, o sea, estamos hablando año 84, 84 cuando entré a la universidad, 85, era lo más cercano. Y en un momento me acuerdo que estaba ya en tercer año de fisioterapia y yo decía, no, pero yo tengo que estudiar cine, ¿cómo hago? Me acuerdo, pero mirá el delirio, que le escribí una carta a Peter Biskin, que era el editor de Film Comment, la revista, que yo la sacaba de la Alianza Uruguay-Estados Unidos y la leía, pidiéndole sugerencias. Claro. Y el hombre me contestó, viste, así. Eso es una más amabilidad, increíble. totalmente. Si lo primero es un delirio, lo segundo es casi un Sí. milagro inesperado. digamos, Totalmente. porque- Aquella cartita, bueno, máquina firmada Sí, por sí, él, ¿no? pero- Pero toda formal, Dear Daniela. Con que viniera de ahí, ya con que viniera algo era... Sí. Y la cuestión, bueno, que no tenía dinero yo. Y me acuerdo así, que en La Hora, en el diario La Hora, había salido, me acuerdo, una columna, un cablecito de prensa latina que decía: García Márquez va a abrir escuela de cine ya para era el comienzo de latinoamericanos. San Antonio de los Baños. Sí, sí, soy de la primera generación. Yo dije, yo tengo que ir ahí, yo tengo que Este. ir ahí. Y después, bueno, di las pruebas, que además también, una historia, eran 5 seleccionados, ¿no? 5 seleccionados por Uruguay o en general No, de afuera. No, de Uruguay. De Uruguay. Eran 5 de cada país de Latinoamérica, Cinco de cada país de más o Latinoamérica. menos, algunos países menos, de África y de Asia. Sí, exacto. Y yo no estaba seleccionada. La depresión, llanto, Me imagino. ¿no? Yo dije, bueno, está, ¿y ahora qué hago? Y no. Y bueno, y seguiré haciendo cursos. Y ahí me vino como un ataque místico. Fue terrible. Pues dije, si Dios existe, debería saber lo Importante que es importante para mí. que sería esto para mí, ¿no? Y al mes me llaman de Cinemateca que habían redistribuido un cupo extra de becas y me había tocado a mí. Eso, el segundo milagro de Daniela Esperancia del cine fue que le dijeran, mira, Sí. entraste. Tal cual, porque Inesperado totalmente. Sí, estabas sí. afuera y no había manera. y entré, ¿no? Y entonces eso fueron 3 años y medio, estudios gratis, con la posibilidad de ver a Coppola, a Sí, Walter sí. Murch, a Lucas. De esa etapa, ¿qué te Mm. marca? ¿Qué te impacta? Y bueno, la posibilidad de hablar de cine, de ver cine, de estar como, ¿no? De hablar todo el día de cine y solo de Sí, cine, casi. claro, todas las pues. referencias. Sí, veíamos cinematográficas. muchas películas, poder ver un montón de películas a las que uno no accedía acá, conocer directores que pasaban, porque la escuela tenía como esa novelería, y entonces iba Jean-Claude Carrier, Sí, un exacto. montón de gente que capaz que ni la aprovechaban toda su... Sí, sí, ¿no? es seguro que uno desperdicia Claro. montones de gente que conoce así o que pasan de repente, Este. pero también es un estado de ánimo muy particular, porque se genera una energía muy Claro. especial. Y entonces, claro, yo me acuerdo como de frases, de gente, de momentos, que claro, hay gente que te dice, pero ¿es indispensable ir a una escuela de cine para hacer cine? Yo creo que no, porque hay mucha gente que ha llegado Sí, sí, por sin hacer ese distintos cambio. medios. Pero bueno, eso era como un campo muy fermental, digamos, ¿no? Hay caminos y caminos, pero ese parece ser uno interesante, por lo menos para quien desea aprender o por lo menos poner en claro algunas cosas. Para ir cerrando, la pregunta es, ¿qué viene después?
porque hace un largo proceso de cariño con una obra, que de alguna manera es todo un duelo estrenarla. Sí. Porque no es solo ponerla en escena y que fantástico, es una fiesta, es también decir, bueno, acá termina mi historia con esta obra. Tal y cual. yo cómo quedo ahora. Sí, porque antes una de las cosas que más me impresionó así durante el proceso como de estreno y primeras funciones era como esa sensación de cómo la gente opina de Rambleras. La gente sabe si Jacqueline es frívola, no es frívola, pero ¿cómo opinan? ¿No? Porque eso antes era solo mío. Eso es lo tuyo. ¿No? Ahora ya no es. Ahora es todo público y todos hablan como si los personajes los consideran y fueran de su familia. Casi. Claro. Y en realidad yo me he cuestionado antes del estreno si realmente valía la pena como emprender otro proyecto de estos, ¿no? Claro, supongo que un próximo será menos tiempo. Quiero creer que va a ser más todos corto. Esperemos que sí. Sí. Pero, ¿tenés algo pensado? Estoy como... Hay como varias cosas que me interesan que no sé si encajan, ¿no? En una misma cosa, son cosas como distintas. Me interesa mucho esto de que cada uno ve la realidad como la ve, ¿no? Mismos acontecimientos que para alguien puede ser algo maravilloso y para el otro puede ser como algo no tan auspicioso. Me interesa mucho que en Rambleras está de manera sutil como la interdependencia entre la gente, ¿no? Es decir, como que me imagino... El juego que hay entre... ¿no? Es decir, como que me gustan esas historias más corales, de varios personajes. Con varios protagónicos, digamos. Claro, ¿no? Y con personajes secundarios que también juegan lo suyo. Sí. ¿No? Y ahora estoy como esbozando, te diría, un argumento que tiene que ver como con la vergüenza, ¿no? Con el sentido de inadecuación. Hay un personaje que tiene mal aliento, y entonces, bueno, como que eso, él ya se limita, la burla también. ¿Ya tenés algún título querido, deseado? Bueno, ayer se me ocurrió uno que no sé si... si va a quedar. Sí, Celina en los infiernos. Ah, interesante título. Sí, me gustó. Entonces tengo este personaje que es Horacio, el que tiene mal aliento. Celina, que es una mujer como que se burla mucho de su entorno, ¿no? Pero de alguna manera vive en un infierno, si se quiere, porque viven como en el trabajo, están como muy... la gente como muy crítica, como superficialmente crítica y pendiente como de las apariencias. Y bueno, Celina y Horacio se van a encontrar en algún momento, ¿no? Bien, entonces en principio deseamos la mejor de la suerte a ese libreto, Muchas gracias. La posterior producción, que no lleve tanto tiempo, que efectivamente pueda resolverse mucho antes de lo que fue todo este largo proceso y muy grato proceso de recibir, porque realmente me parece que la película es bellísima en los personajes y en la sensibilidad que muestra en general. Entonces me parece que eso es más que muchas recomendable. gracias. Es deseable ver ese otro libreto así cuanto antes se pueda, porque efectivamente creo que esta película genera eso, che, qué lindo, ¿por qué terminó? ¿No podría durar un poquito más? Porque los personajes no podrían estar un poco más, sí. A ver si... Entonces, La otra vez me encontré con una amiga en la calle y me decía, una amiga que no veo hace mucho, me dice, ¿cuándo haces otra? Claro. Bueno. No es tan sencillo como, bueno, te firmo, no es tan fácil, pero bueno, esperemos que puedas tener suerte precisamente en ese otro emprendimiento. Esperemos que todos lo podamos disfrutar y te agradecemos enormemente por haber estado por aquí favor. y Gracias a ustedes. conversado todo este tiempo. Muchas gracias. Por favor, gracias a ti. Y bueno, nos despedimos de esta manera, poniendo fin a esta entrevista para conversar sobre cine nacional y bueno, será hasta otra oportunidad, Cine Mediante. Del 24 al 30 de octubre, agéndate una vida de película. Llega la Semana Nacional del Cine y nos queremos ver. Encuentros para conversar y pensar en nuestro cine. Concursos de realización audiovisual.
exhibiciones bonificadas y gratuitas en todo el país. Entrá en Facebook y armá el plan que más te guste.